Buenos muchachos, vamos a estar en este video trabajando un ejercicio de estructura secuencial. El ejercicio es el siguiente. Tenemos el enunciado que dice: de un alumno se tiene nombre, apellido y dos notas. Se requiere que realice un programa utilizando la metodología orientada a objetos a fin de que se calcule y muestre el promedio del alumno junto con el nombre y el apellido. En estos videos vamos a estarnos enfocando principalmente en cómo desarrollar esta metodología orientada a objetos para resolver nuestro programa, ¿ok? Para ello vamos a estar realizando el diseño que tenemos aquí. Este enunciado lo transformamos en el siguiente diseño. Para el diseño utilizamos el lenguaje UML que ya hemos estado viendo en otras clases previamente y con el cual ya deben estar familiarizados, ¿ok? Entonces, de acá podemos obtener que necesitamos una clase alumno. Entonces vamos a tener la definición de nuestra clase alumno, como pueden ver acá, que va a tener cuatro atributos, los que menciona el enunciado: nombre, apellido, nota 1 y nota 2. Cada uno de estos atributos van a ser de acceso privado, por eso tenemos un menos acá. Las notas van a ser de tipo float o números reales, y el nombre y el apellido van a ser de tipo string, o sea, cadenas de caracteres o alfanumérico. Luego vamos a tener los métodos de nuestra clase. Primero tenemos el constructor, tenemos los métodos set para cada uno de los atributos, y luego vamos a tener los métodos get para cada uno de los atributos. Todos estos métodos son de acceso público. Y finalmente, el enunciado también nos especifica o nos solicita que tengamos un promedio, que calculemos un promedio de las notas del alumno. Entonces eso vamos a tener otro método que nos permita realizar ello. Principalmente en este video vamos a enfocarnos en el desarrollo de la clase de datos del alumno. Esta clase vamos a estarla desarrollando en el resto de este video, y en videos posteriores vamos a estar desarrollando el resto del ejercicio. Por ejemplo, tenemos, aparte de esta clase alumno, tenemos la interface de alumno. Esta interface de alumno va a ser una clase especial que nos va a permitir interactuar con el usuario a través de estos métodos. A través de los métodos leer vamos a poder eh, leer las pulsaciones del teclado que va a realizar nuestro usuario en nuestro programa. Y a través del método reporte alumno vamos a poder mostrar información por pantalla a nuestro usuario. Esta clase especial no va a tener atributos, solamente vamos a tener estos métodos, ¿ok? Y finalmente, en el último video vamos a estar viendo cómo integrar estas dos clases alumno y interface alumno en nuestra función principal. Cabe destacar el uso de la relación de composición de alumno a nuestra función principal y la relación de agregación de la interface de alumno a nuestra función principal. Bueno, ahora vamos entonces a desarrollar el inicio de nuestra clase alumno para comenzar con este ejercicio. Nos vamos a venir a Eclipse, y aquí ya yo tengo un proyecto. Voy a eliminarlo para comenzar todo desde nuevo. Para crear un proyecto nos vamos a venir a File, New, y vamos a seleccionar C++ Project, ¿ok? En el nombre del proyecto vamos a llamarlo alumno, ¿ok? En Project Type, en el recuadro de Project Type, vamos a seleccionar np Project, y en el recuadro de Toolchains, que son los compiladores, vamos a seleccionar MinGW. Debemos estar alertas y seguros de que estamos seleccionando MinGW. No podemos dejarlo con un compilador vacío, porque eso nos generaría un error. ¿Okay? Me crea la carpeta. Al hacer yo clic acá, me abre ok, tengo mi carpeta de proyecto. Si yo dejara de seleccionar el MinGW en las opciones de compiladores, entonces esta opción acá de include no me aparecería. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque si no me aparecen estos includes, mi programa no va a poder funcionar correctamente. ¿Ok? Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a crear esta carpeta CRC. Voy a eliminarla. Para crear esa carpeta nos vamos a hacer clic derecho sobre la carpeta del proyecto alumno, vamos a seleccionar New y nos vamos a ir a Folder. En Folder Name vamos a poner CRC.
Aquí vamos a guardar los archivos que vamos a estar creando. En este caso vamos a empezar creando el archivo main.cpp, pero no se preocupen, no lo vamos a desarrollar todavía. Main.cpp. Este archivo main.cpp lo vamos a desarrollar con más detalle en el video final. Pero para tener una aproximación inicial de lo que vamos a hacer en este main.cpp, la estructura básica va a ser la siguiente. Vamos a crear una función que se llame main, y la característica de esta función main es que va a ser con un int como tipo de dato de retorno, y antes de finalizar las llaves de cierre vamos a colocar return 0. ¿Ok? Tener en cuenta que las funciones las distinguimos porque tienen unos paréntesis. ¿Ok? Esos paréntesis me distinguen las funciones de atributos o de variables, de cosas similares. Las llaves de apertura y las llaves de cierre me van a marcar el inicio y el final de cada una de las funciones. ¿Ok? Una vez que tengamos nuestra función main, nuestro archivo main, ahora vamos a enfocarnos en lo que es la clase alumno. Para ello vamos a hacer clic derecho en la carpeta crc new y luego nos vamos a venir a class. En la opción class vamos a colocar entonces el nombre de nuestra clase, que va a ser alumno. ¿Ok? Aquí nos está diciendo que nos va a construir métodos constructores y métodos destructor. Aquí vamos a desmarcar el método destructor porque solamente vamos a trabajar con método constructor. Vamos a dejar esto acá igual. Esto nos indica que va a crear un archivo alumno.h, que es el archivo header, y aquí nos va a crear el alumno.cpp, que es el archivo source, como lo llama acá. ¿Ok? Nos va a crear entonces estos dos archivos, como pueden ver acá. Muy bien. En el archivo vamos a hablar un poquito qué hay en cada uno de estos archivos. El archivo alumno.h va a ser el archivo de cabecera de nuestra clase. Este archivo, ¿qué va a contener? Va a contener la definición de los atributos de nuestra clase y la definición o declaración de los métodos de nuestra clase. ¿Esto con qué motivo? Bueno, para poder, es como una especie de índice que nos va a permitir acceder al contenido de cada uno de estos elementos. El archivo .cpp va a tener en particular la implementación, el desarrollo de los métodos de la clase alumno.h. ¿Ok? Eso quiere decir que vamos a separar la lógica de la funcionalidad que va a tener nuestros métodos de la declaración de los métodos. ¿Ok? Va a estar separado. Aquí podemos destacar, quiero destacar cómo es la sintaxis que se utiliza para crear una clase. Tenemos la palabra reservada class, y luego de la palabra reservada class vamos a tener el nombre de la clase. Vamos a abrir llaves, vamos a cerrar llaves y debemos finalizarla con punto y coma. Internamente, ahorita vamos a ver cuál es la estructura que va a tener internamente nuestra clase. Y quiero por último destacar estas directivas que están acá. Estas directivas simplemente son útiles para la definición de nuestra clase y van obligatorias. ¿Ok? De forma estándar, ya Eclipse al crear nuestra clase nos define esto, pero si quisiéramos programarlo desde cero por nuestra cuenta, es importante entonces agregarlo. Acá en nuestra clase internamente hemos comentado muchas veces que los atributos y los métodos tienen un nivel de acceso que puede ser privado, público y protected. Para este nivel de curso vamos a trabajar con dos niveles, que son privados y públicos. Entonces para ello tenemos que escribir las palabras reservadas private y public. Y después de ello tenemos que agregar dos puntos. Todo lo que esté después de private va a tener ese acceso privado, y todo lo que esté luego de public va a tener acceso público. En este caso podemos ver que por defecto el compilador nos crea el método constructor y está dentro de public. Ok. Eso está de acuerdo con el diseño que tenemos acá. Aquí vemos el método constructor, que es de tipo público. Ahora vamos entonces a declarar nuestros atributos y vamos a ver cómo hacerlo. Entonces sabemos que necesitamos atributos nombre. Muy bien. Ahora este atributo nombre tenemos que ponerle un tipo de dato. Ese tipo de dato dijimos que es string. Ok. En el string también lo vamos a utilizar para el apellido. Pero si se dan cuenta, este string me está marcando un error.
Ahora, este error, ¿a qué se debe? Se debe a que esta librería no la tenemos incluida por defecto en nuestro lenguaje. Tenemos que hacer uso externo de ella. ¿Cómo hacemos uso de externo de ella? Bueno, tenemos que hacer un include de la librería que nos permite trabajar con estos tipos de datos. Para ello vamos a utilizar esta palabra include, y antes de include tenemos que agregarle el numeral. Vamos a dejar un espacio y entre caracteres menores y mayores vamos a escribir el nombre de nuestra librería, que en este caso es string, ¿ok? Así declaramos y utilizamos nuestra librería dentro de este archivo. Ahora, para utilizarla también vamos a necesitar mencionar el nombre de espacio en el que vamos a trabajar. Esto es importante para saber bajo en qué espacio de trabajo vamos a obtener las funciones que se van a estar usando dentro de nuestro archivo. Entonces aquí vamos a colocar using espacio namespace espacio std. Esto nos dice que vamos a trabajar con el espacio estándar. Ok, eso es importante agregarlo. Una vez que tengamos esto aquí, ya podemos ver cómo nuestro tipo de dato string deja de marcarse en rojo y ahora parece que lo reconoce. Ok, lo siguiente que vamos a hacer entonces es agregar nuestras otros atributos nota 1. Tenemos float nota 2. ¿Ok? Y eso es todo por parte de nuestros atributos. Ya tenemos todos los atributos declarados. Ahora vamos a proceder a crear la declaración de nuestros métodos. Vamos a comenzar por los métodos set. Para crear métodos set debemos primero escribir el tipo de retorno, que en este caso es void. Vamos a hacer set nombre. Escribimos el nombre de nuestro método y dentro de los paréntesis vamos a escribir el parámetro que requerimos. Esta es la estructura de una declaración de un método set. Cosas a tener en cuenta: los métodos set no tienen un valor de retorno. Como no tienen un valor de retorno, debemos especificarlo como void, que significa vacío. ¿Ok? Pero estos métodos set sí van a necesitar un parámetro de entrada, que va a ser el parámetro o el valor que le vamos a asignar a nuestro atributo, que lo vamos a almacenar en nuestro atributo. ¿Ok? Cabe destacar la forma en la que estoy construyendo los nombres para los métodos. Empiezo siempre con una palabra en minúscula y la siguiente palabra que vaya a unir debe comenzar con una letra en mayúscula, y de esa forma podemos identificar mejor los nombres de las funciones. ¿Ok? Ahora voy a proceder a escribir los métodos get. Los métodos get sí van a tener un tipo de retorno de acuerdo al tipo de dato que va a tener nuestro atributo. En este caso, si yo hago un método get para el nombre, yo tengo que retornar un valor string, porque recuerden que el método get es el que nos va a permitir obtener la información de la clase. Por eso sí vamos a retornar un valor de acuerdo al tipo de dato del atributo. En este caso sí no vamos a requerir parámetros. Estos parámetros no son necesarios. Ok. Listo. Hemos finalizado aquí. Ya va. Get notado. Ok. Muy bien, tenemos todos nuestros métodos set, nuestros métodos get. Y finalmente dijimos que necesitamos un método calcular. Ese método calcular me va a devolver un resultado. Necesito que me dé un resultado. Perdón. Estaba pensando en los métodos get. Calcular promedio. ¿Ok? Entonces, este método calcular promedio me va a devolver un resultado y por eso yo le debo colocar un tipo de retorno float. Muy bien. No va a recibir parámetros. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los mismos atributos internamente de esta clase para esto. ¿Ok? Voy a guardar mi archivo. Este archivo podemos darnos cuenta que no está guardado cuando aparece un asterisco aquí en el nombre. Aquí podemos ver que también me aparece ese asterisco. Y yo guardo dándole clic aquí a este botón del disque. Muy bien. La otra forma es haciendo control S.
Una vez que he declarado mi punto H, todas las declaraciones en mi punto H, voy a proceder entonces a programar la lógica de cada uno de los métodos en el punto CPP. Los atributos ya están acá, no es necesario incluirlos acá. De hecho, cuando yo hago aquí include, voy a destacar esto, voy a destacar el include alumnos.h, ya yo me estoy trayendo toda esta información que tengo acá. ¿Ok? Diferencias entre este include y aquel. Bueno, cuando es una librería del propio lenguaje va entre menores y mayores, ¿ok? Cuando es una librería, porque esto que estamos nosotros desarrollando es una librería, pero hecha por nosotros, vamos a tener que encerrarla entre comillas dobles, ¿ok? Esa es la diferencia. Eso es importante tenerlo, así que no lo olviden. Vamos entonces a escribir nuevamente la declaración de nuestros métodos. Vamos a comenzar por los métodos set. Aquí estoy escribiendo el tipo de retorno primero y luego el tipo de retorno no coloco inmediatamente el nombre de mi método. Es necesario, es importante agregar la clase a la que pertenece ese método. Por eso incluyo el alumno. Si no colocara el alumno, entonces él no me reconocería a qué método estoy llamando, ¿ok? Aquí debo colocar nuevamente string n, que es el nombre de mi parámetro. Y los métodos dijimos que lo vamos a almacenar en los atributos. La información que recibe aquí como parámetro debemos guardarla en el atributo nombre. Entonces yo voy a escribir nombre y cuando es un atributo me lo marca en azul. Aquí se perdió porque no he terminado la línea. Entonces el nombre del atributo me lo marca en azul y este nombre del atributo le voy a asignar el valor de n. Esto lo hacemos mediante el operador igual. Este operador igual lo que quiere decir es que lo que está del lado derecho lo va a almacenar en lo que está en el lado izquierdo. En este caso son variables. Nombre es una variable. Lo que está del lado izquierdo siempre debe ser una variable que pueda guardar, almacenar la información, los datos, las operaciones que se hagan en el lado derecho de la igualdad. ¿Okay? Entonces este nombre está recibiendo lo que mandamos como parámetro en n, ¿ok? Si estamos claros con eso. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es un truquito. Me voy a venir a alumno.h, voy a dar clic derecho y me voy a venir a source y voy a venir a implementar métodos. Voy a implementar método set. Nombre no, porque ya lo tengo, ¿ok? Y esto me va a crear la cabecera de nuestros métodos, de todos los métodos que yo seleccione. Y simplemente lo que voy a hacer es copiar la lógica similar a la que especificamos para el nombre. ¿Ok? En este caso, apellido va a ser igual a y finalizo con un punto y coma. Importante el punto y coma, en muchos casos va a dar error si no lo agregamos. Aquí tenemos nota 1 va a ser igual a n1, punto y coma. Y aquí para este sería nota 2 igual n2, punto y coma. Muy bien, ahora voy a especificar mis métodos get. Mi método get dijimos que tiene un tipo de retorno. En este caso para el nombre va a ser de tipo string. Nuevamente tengo que especificar luego el nombre a la clase que pertenece a ese método, que es alumno. Una vez que yo coloco alumno y coloco los dos puntos, que se me olvidó detallar que es importante colocarlo para que determine la relación entre el método y la clase, ¿ok? Cuando yo agrego los dos puntos, entonces me sale una lista con todos estos métodos. Aquí yo voy a escoger getNombre, muy bien. Si no agregamos los dos puntos, simplemente no va a reconocer o identificar que este método getNombre está en una clase alumno, ¿ok? Eso forma parte de la sintaxis. Para los métodos get, lo único que necesitamos es utilizar la instrucción return, que nos va a devolver datos, valores, ¿verdad? Y quiero que me devuelva lo que está contenido en el atributo nombre. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Finalizamos con un punto y coma. Como les dije, muchachos, recuerden agregar los puntos y coma en la sentencia. Las declaraciones de funciones, ahí sí no es necesario los puntos y coma, a menos de que estemos utilizando la función como lo vamos a ver más adelante. Get apellido,
para get apellido vamos a tener algo similar. Vamos a tener return, pero en este caso vamos a retornar el atributo apellido. Ahora vamos a hacer float alumno, dos puntos, vamos a llamar a nota 1, ¿ok? Pude haber utilizado el mismo truco que con los métodos get y hacer la declaración de todas estas métodos, la declaración de todos estos métodos, pero bueno, voy a escribirlos todos a pie para que vean que tampoco es tan complicado. Tenemos return nota 2, ¿ok? Y finalmente, ¿qué método nos está faltando? Nos está faltando el calcular promedio. Vamos a hacerlo rápidamente. La lógica del calcular promedio sería sumar ambas notas que tiene el alumno y dividirlas por el número de notas que tiene, ¿ok? En este caso nos estamos limitando a 2 notas nada más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable float que vamos a llamar prom, punto y coma, cerramos esa línea. Y prom le vamos a asignar un valor. Le vamos a asignar el valor de nota 1 más nota 2. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Y cerramos con la línea, finalizamos la línea con un punto y coma. Pero esta lógica que yo tengo aquí está errónea, porque yo no estoy tomando en cuenta la prioridad de las operaciones. Siempre la división va a tener prioridad sobre la suma. Es una prioridad en qué sentido. Primeramente va a tener prioridad la multiplicación, la división y la operación de módulo. Luego de ello viene en prioridad la suma y la resta, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa que tienen prioridad? Que primero se evalúan las operaciones de división, de multiplicación, antes que las sumas y la resta, ¿ok? Entonces yo estoy diciendo aquí que voy a dividir nota 2 entre 2 primero. Y luego el resultado de esto se lo voy a sumar a nota 1. Entonces ahí hay un error. Yo quiero que primero me sume nota 1 y nota 2. Para yo hacer eso, yo puedo romper la prioridad utilizando paréntesis. Y los paréntesis tienen una prioridad aún mayor que cualquier otro operador. Entonces con los paréntesis yo indico que primero me sume nota 1 y nota 2 y luego lo divida con 2. Y ahí sí me va a dar el resultado correcto. Finalmente, como dijimos que el método tiene retorno float, debo retornar lo que calculé y guardé en prom. Así que voy a hacer return prom. Y eso es todo. Esa es nuestra clase alumno. Y en los próximos videos vamos a ver cómo desarrollar el resto de este ejercicio.